En este tutorial se explica un primer ejercicio donde se aplica la ecuación de estado y la constante universal de los gases. Recordemos que la constante universal de los gases es un valor que resulta de la relación entre peso, volumen, moles y temperatura de un gas ideal. La constante universal de los gases se puede averiguar mediante la ecuación de un gas ideal. Esta ecuación relaciona el producto de la presión y el volumen de un gas ideal, que es equivalente al producto entre la cantidad de la sustancia, la constante universal de los gases y la temperatura. Para averiguar la constante universal se despeja de esta ecuación y la cantidad de sustancia y la temperatura pasan a dividir. La constante universal se podrá averiguar mediante el producto de la presión y el volumen de un gas ideal, y ese resultado se divide por la cantidad de ese gas multiplicado por la temperatura. En estas tarjetas aparece el enlace del tutorial donde se explica la forma de averiguar esta constante universal. Los invitamos a que lo visiten, lo compartan e inclusive se suscriban a este canal. Cuando se trabaja con la ecuación de los gases ideales, la presión siempre debe ser expresada en atmósferas, el volumen en litros, la cantidad de sustancia o de gas en moles, la constante universal en atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin y la temperatura en escala absoluta, o sea, grados Kelvin. Resolvamos el siguiente ejercicio, el cual dice: una masa de hidrógeno gaseoso ocupa un volumen de 200 litros en un tanque a una presión de 1.75 atmósferas y a una temperatura de 27 grados centígrados. Calcular A: ¿cuántos moles de hidrógeno contiene dicho tanque? B: ¿a cuántos gramos equivale el número de moles contenidos en ese tanque? Aquí aparecen el volumen, la presión, la temperatura y nos están pidiendo la cantidad del gas en moles y en gramos. Para resolver este ejercicio se aplica la ecuación de estado de los gases ideales y se tiene que la constante universal es igual a 0.082 atmósferas por litro sobre mol grado Kelvin. La primera parte del procedimiento es observar que todos los datos estén en sus unidades respectivas. Aquí vemos que la temperatura está en grados centígrados. Deben de ser convertidos a grados Kelvin. Para ello, a los 27 grados centígrados se le suman 273 y nos da que esto es equivalente a 300 grados Kelvin. La segunda parte del procedimiento es averiguar el número de moles del gas hidrógeno. Para ello se despeja N y la constante universal y la temperatura pasan a dividir, quedando que el número de moles es igual al producto de la presión por el volumen, y ese resultado se divide por el producto entre la constante universal y la temperatura. Se realiza el reemplazo de estos valores en la ecuación y al realizar la operación se obtiene como resultado que el número de gas hidrógeno es de 14.23 moles. Esta es la respuesta de la pregunta A. A continuación vamos a hacer el procedimiento para averiguar la parte B, o sea, cuántos gramos de hidrógeno. Para esta tercera parte del procedimiento debemos averiguar el peso molecular del gas hidrógeno, que es biatómico porque la molécula está constituida por dos átomos. El peso molecular del hidrógeno será igual a 1, que es la masa atómica de un átomo de hidrógeno, multiplicada por 2, que son el número de átomos que están constituyendo la molécula, dando como resultado 2 por 1 igual a 2. Esto indica que una mol de hidrógeno tiene una masa de 2 gramos. Esta equivalencia se utiliza
para convertir los 14.23 moles de hidrógeno a gramos. Para ello se multiplica por un factor de conversión constituido por la división entre gramos y moles. Los moles van en el denominador para que puedan ser simplificados con los moles del numerador. Y se sabe que una mol de hidrógeno es equivalente a 2 gramos. Se realiza la operación y se obtiene que 14.23 moles son iguales a 28,46 gramos. Este enlace que aparece a continuación corresponde a imagen utilizada en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.